Amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente, hermanitos. Continuamos con el libro de Lucas. Estamos estudiando el Sermón del Monte ahora mismo con nuestro hermano Agustín, capítulo 6. Estuvimos observando desde el versículo 32 al 36 de cómo debe ser nuestra conducta hacia amar y un amor desinteresado, como nos está enseñando nuestro Señor Jesús. Y bueno, hay varias cosas importantes que nuestro hermano Agustín y Roberto, Pedrito, todos estuvimos conversando de lo que es la benignidad de Dios. Dios es muy bondadoso. Dios en este pasaje se muestra compasivo, nos está enseñando su carácter y cómo debemos de nosotros andar. Amar realmente a nuestros enemigos. Eso es el verdadero amor que Dios nos está presentando. Amor ágape. Agustín, continuamos. Dios le bendiga grande y poderosamente. Amén. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga a todos. Ok, entonces estuvimos estudiando hasta el versículo 35 del capítulo 6 de Lucas. La manera como nos relacionamos con los demás. Es la manera como un cristiano o seguidor de Cristo, alguien que quiera seguir a Cristo, que quiera hacer la voluntad de Dios, debe relacionarse con los demás. Como decía Jesús, o sea, es fácil amar al que te ama. Eso también lo hacen los pecadores, o sea, eso no tiene ningún mérito. El verdadero mérito lo podemos tener cuando amamos al que no nos ama, al que nos hace daño, al que te persigue, al que te vitupera, el que habla, el que te hace daño, o sea, el que te hace cosas malas, como darte por una mejilla, que tienes que poner la otra, o sea, es difícil muchas veces relacionarse de esa manera con los demás, pero Jesús nos dice que esa es la manera correcta de vivir. Es una manera que el mundo no entiende, que nosotros nos cuesta entender como seres humanos, como por la manera como nos hemos criado en este mundo, nosotros nos cuesta mucho entender esta manera de vivir que Jesús nos enseña. Y es la manera correcta, porque el amor no es un sentimiento que nace simplemente en el corazón, o este amor que se practica no es ese amor que nace en el corazón como el enamoramiento. Este es un amor que decidimos tener, así como el amor de Dios, que Dios decidió amarnos y envió a su Hijo por amor. O sea, ¿quién entendería o quién pudiera entender que por amor tú mueras en una cruz? O sea, nadie puede entender eso. O sea, era difícil de entender. O sea, cómo tú entregas tu vida en una cruz por amor a los que te están matando, a los que te están haciendo daño. Entonces, es algo difícil de entender muchas veces, y no muchas veces, es muy difícil de entender. Y creo que ni los apóstoles en ese momento lo habían entendido, lo pudieron entender. Después que llegó el Espíritu Santo, que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo allá en Pentecostés, es que ellos pudieron empezar a comprender las Escrituras y comprender todo lo que Jesús había hecho por ellos y por nosotros. Entonces, es la manera de vivir de un cristiano. Es una manera activa donde tenemos que empezar nosotros a relacionarnos con los demás, aunque las personas con las cuales nos relacionemos no nos quieran o nos hagan daño o nos vituperen o hagan cosas en contra de nuestra propia voluntad, pero es la manera como Dios dice que debemos amar, es el amor que decidimos tener. Y cuando nosotros decidimos amar, nosotros amamos a todos, sin excepción. No hacemos acepción de personas. Y ese amor nos lleva a ¿qué? Ese amor nos lleva a preocuparnos por esas personas que actúan mal en el mundo, que hacen mal, que hacen una vida incorrecta en el mundo. Y al preocuparnos por esas personas que actúan mal en el mundo, nos lleva a buscar que ellos también sean salvos. Y por ahí viene la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, porque nos preocupamos por ellos. Porque si alguien me hace daño, la reacción normal de un ser humano es que también le vaya mal, que se vaya para el infierno. Yo no le voy a predicar porque el Señor es malo. Esa es la reacción natural de cualquier ser humano. Pero de un cristiano no puede ser así. De un cristiano es al contrario. El que te hace daño también necesita escuchar el mensaje de salvación. El que te trata mal también necesita escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, nos preocupamos por todas esas personas que por su ignorancia, por su ceguera, porque no oyen, como los apóstoles que sí oís, no oyen, no ven, son ciegos espirituales, son sordos espirituales,
necesitan que alguien los haga ver, los haga escuchar. Y las personas cuando lleguen el momento que escuchen y vean realmente, se van a dar cuenta de cuál era su vida y que no era la vida que agradaba a Dios y por tanto ellos tienden a, la razón por la que le explicamos que busquen cambiar su vida a una vida que agrade a Dios. Porque aunque debemos amar a los que nos hacen daño, no por eso ellos van a ser salvos. Porque aunque Dios los ama, ama al pecador, mas no ama el pecado. Si yo sigo practicando el pecado, no voy a heredar el reino de Dios. Entonces, nuestra misión es mostrarle al pecador, mostrarle a estas personas que actúan mal en el mundo, que deben cambiar su vida y que deben entregársela a Dios y que deben hacer la voluntad de Dios. Esa es la principal razón por la cual debemos manifestar nuestro amor. Ese es el amor que debemos manifestar al mundo. Más que ayudarlos en comida, más que ayudar en medicinas, en las necesidades que pueda tener una persona, es la necesidad espiritual que es la más importante. Como Jesús cuando lo llevaron el paralítico, que lo bajaron entre varios del techo porque no podía entrar por la puerta por la multitud, Jesús lo primero que le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Ese hombre no buscaba perdón de pecados, estaba buscando ser sanado de su parálisis. Pero Jesús, lo primero que le da es lo más importante y es el perdón de pecados. Y para nosotros eso debe ser lo más importante, antes que la comida, antes que la misma salud, que nuestros pecados estén perdonados, que tengamos una relación correcta con Dios, que estemos bien con Dios, que estemos a cuenta con Dios, porque es lo más importante para nosotros, porque este mundo pasa y su deseo, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si nosotros queremos permanecer para siempre al lado de Dios, tenemos que cumplir con la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo correcto, eso es lo que debemos hacer. ¿Comentarios hasta acá? ¿No? Ok, vamos a leer versículo 37 al 42. Y para yo no estar hablando, después que lo leamos, me gustaría que cada uno comentara lo que opina de estos versículos. ¿Quién lo puede leer? Versículo 37 al 42. Amén, varón. Léalo, hermano. Si tienes la Reina Valera, mejor. Con gusto, varón. Sí, para que estemos, como todos tenemos Reina Valera, para que 37, ¿no? llevemos la lectura. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverá a medir. Si un ciego no quiere guiar a otro ciego, ¿quién entonces puede guiar a los demás? Aquel que dejó de ser ciego, porque es discípulo de Jesús. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. No se puede simplemente cerrar los ojos para no ver la paja que está en el ojo de un hermano o de una hermana. Por otro lado, no cualquiera puede ni sabe quitar esa paja, solo quien conoce bien a su hermano y reconoce que en su ojo no tenía una viga y no solo una paja, tendrá la humildad necesaria para quitar la paja del hermano. ¿Ya? Esa no es la Reina Valera. No sé, una versión que me pasaron. Tengo una traducción viviente. Esa es una versión viviente. Ok, hermano, aquí Jesucristo está hablando de juicio. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Vamos a ser nosotros juzgados? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuándo vamos a ser juzgados? El día del juicio, Pero vamos a ser juzgados. conforme al Evangelio. Fíjese lo que dice Primera de Corintios, un momentico, Segunda de Corintios, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo
5, ya. Me conseguí lo que soy bien. Soy nuevo con la Biblia. 2 Corintios capítulo 5. Capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Versículo 10. ¿Quién lo puede leer? Os he escrito por carta que no os juntéis con No, los segunda fornicarios. de Corintios, segunda de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí le está hablando al apóstol Pablo a quién? A cristianos. A los corintios, ¿verdad? A los cristianos, los corintios. Los corintios eran cristianos. Entonces, ¿por qué es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Un tribunal es para hacer juicio, ¿verdad? Pero aquí no habla para ser juzgado. Fíjese que dice, para que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo para recibir algo. ¿Qué vamos a recibir? Según lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, mientras estuvimos vivos. ¿Qué dice esa versión, Alejandro, por favor? Aquí dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. No, Den no, y recibirán. pero no, 2 Corintios 5:10. Ya te lo leo. ¿No? Sí, pues es que esa versión, vamos a ver qué dice. 2 Corintios 5:10. 5:10. Espera. Dice la palabra, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o por lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. ¿Ve lo que dice esa diferente? Sí, lo dice. Juzgado. Claro, un tribunal, ¿qué es? Un tribunal es para juzgar. Ajá. Juzgar. Yo el punto que quiero llegar es que va a haber un juicio, ciertamente. Cuando Jesús venga por segunda vez va a haber un juicio, lo que dice ahí Corintios. Pero es lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que mientras estuviste vivo, tuviste la oportunidad de hacer la voluntad de Dios o de no hacer la voluntad de Dios. O sea que la muerte es la que sella nuestro destino eterno. O sea que el juicio no es que te van a sacar una gaveta con las cosas que tú hiciste y las cosas que no hiciste. Porque ya cuando tú mueres, ya tu destino eterno está escrito. Ah, por supuesto. Sea para condenación o sea para salvación. Hubiese llegado por ahí, comenzado por ahí. Porque según lo que dice Corintios, la muerte sella el destino. O sea, porque es lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora aquí Jesús, cuando le enseña a los discípulos en el Sermón del Monte, él dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Ahora, ¿a quién le corresponde el juicio? ¿O a quién le correspondía el juicio? Porque él le dice a ellos, no juzguéis. Fíjate, él se lo está diciendo a los apóstoles. O sea, ¿de quién era el juicio? ¿Ante el tribunal de quién estaban en 2 Corintios 5:10? Ante el tribunal de Cristo, De Cristo. ¿verdad? De Cristo. Creo que era en Juan capítulo 5, si no me equivoco. 5, capítulo 5, 22. Juan capítulo 5, 22. Decía Jesús, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, ¿a quién le pertenece el juicio? Al Hijo. Al Hijo, a Jesús, ¿verdad? Por eso vimos en 2 Corintios 5:10 que todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque al que le corresponde el juicio es al Hijo. Por eso Jesús le dice a ellos, no juzguéis y no seréis juzgados. Ahora, ¿seremos juzgados o no vamos a ser juzgados? ¿Por qué Jesucristo le dice eso a ellos? No juzguéis y no seréis juzgados.
sea, si ¿Cómo nosotros no entendemos, juzgamos, cómo entendemos entonces la posición de Cristo como juez? Porque yo creo que eso lo conversamos las semanas atrás, sobre Cristo como juez o abogado que nos defiende. O sea, eso hay que analizarlo muy bien. Fidel, ¿Me entiendes? yo pienso, bueno, según lo que está hablando, sí, el contexto es que no nos corresponde a nosotros decidir el destino de ninguno. Inclusive, los que sí Dios les dio autoridad o les dijo que ellos mismos iban a juzgar inclusive a esta gente del tiempo de Cristo, los fariseos, los herodianos y todos ellos, que aún los de Sodoma y Gomorra tenían menos retribución que los que estaban en el tiempo de Cristo, y ellos lo juzgarán a ustedes. O sea, increíble. Eso a mí me impresiona mucho. ajá, entonces, fíjate una conversación que tiene Jesucristo acá con los que están los fariseos juzgando, no, sí, juzgando a Jesús, porque él sanaba en sábado, en Juan capítulo 7, versículo 20, vamos a leer el versículo 23, vamos a leerlo todo. Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él sanó a un hombre en el día de reposo, pero ellos, según él, quebrantaban el día de reposo porque en el día de reposo, si caía un día 7 del nacimiento de alguien, tenían que circuncidarlo, porque todo varón tenía que ser circuncidado al séptimo día de su nacimiento. Y si ese séptimo día caía un sábado, igual tenía que circuncidarlo. Es como si estuvieran violando porque estaban haciendo un trabajo. El derecho de circuncidar a un niño era como un trabajo, y Jesús le está diciendo, ustedes también lo hacen. Entonces el 24 es interesante, pero dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué estaban juzgando los fariseos ahí? O los maestros de la ley, que están tratando de incriminar a Jesús de violar el sábado. ¿Qué estaban juzgando? Ellos estaban juzgando según qué? Según la ley de Moisés. Ellos estaban utilizando la ley de Moisés para apoyar la acusación que estaban haciendo contra Jesús de que estaba curando a una persona en sábado y que eso era prohibido según la ley, según lo que ellos entendían de la ley de Moisés, era prohibido. Por tanto, el juicio que ellos aplicaban era el juicio que ellos tenían a mano o basado en lo que ellos tenían a mano, que era la ley de Moisés. O sea, ellos juzgaban según lo que tenían en la mano, que era la ley. Pero Jesús le dice, no juzguen según las apariencias, son lo que ustedes creen, son lo que ustedes están viendo. Juzguen con justo juicio. O sea, un justo juicio. O sea, apliquen bien la voluntad de Dios en lo que ustedes están creyendo, en lo que ustedes están interpretando. Ellos estaban interpretando mal la ley de Moisés. Y por eso Jesús trata de hacerles ver esto. Pero ellos estaban juzgando. El hecho de que tú le digas a alguien, no te es lícito curar a un enfermo en sábado, estás aplicando juicio, porque estás juzgando por hacer algo que era supuestamente prohibido por la ley de Moisés. Y es lo que estaban haciendo ellos en este momento, cuando Jesús estaba curando a los enfermos en el día de sábado. Entonces aquí Jesús, cuando le habla a los discípulos, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Ahora, ¿según qué juicio podemos aplicar nosotros? O sea, ¿qué es lo que no tenemos que juzgar nosotros? ¿O qué no podemos juzgar nosotros? Vamos a Romanos capítulo 2. Muy interesante esta parte. Romanos capítulo 2. Pero el juicio eterno, nosotros no podemos decir quién va y quién no va al infierno, quién va al cielo. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Okay? Exactamente, eso tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Fíjese Romanos 2, en lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas de esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen,
y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, pero no y así va, y arrepentimiento. O sea, ¿qué estaban haciendo estos hombres, estos cristianos en Roma? Estaban juzgando a los hermanos, porque según ellos había que guardar la ley, había que guardar ciertas partes de la ley o parte de la ley para poder ser salvos. Y estaban juzgando a los hermanos que no guardaban la ley, estaban haciendo un juicio contra ellos. Pero ellos también juzgaban, pero también cometían errores, también cometían pecados, también violaban la ley. Entonces ellos no juzgaban con justo juicio. Por eso Jesús le dice a los fariseos que juzguen con justo juicio. Un juicio que sea justo, que sea verdadero. Al que le corresponde el juicio final es a Dios. Pero nosotros cuando predicamos la palabra, estamos juzgando. El hecho de que tú le digas a alguien, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, está juzgando. Porque el que no crea, ¿qué le va a pasar? Va a ser condenado. Por tanto, estás aplicando juicio. Dime, Pedro. Ahí está jugando, como dice el versículo 2, según verdad. Según verdad. Exacto, correcto. Fíjese lo que dice Juan 12, 48. Juan 4, capítulo 12, versículo 48. 12, 48. Dice Según verdad o justo juicio. Exacto. Dice el versículo 48 de Juan capítulo 12. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. O sea, el que me rechaza y no recibe, tiene quien le juzgue, porque Jesucristo dice, yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar, aunque el juicio le corresponde a él. Pero él no vino a juzgar, sino vino a salvar. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí está hablando del día postrero. ¿Y qué va a juzgar? ¿Qué nos va a juzgar a nosotros en el día postrero? La palabra que él ha hablado, según lo que dice acá. Y si nos vamos a Apocalipsis, en el capítulo 20, capítulo 20, versículo 12, el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, dice, y vi a los muertos, capítulo 20, versículo 12 de Apocalipsis, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjate que los libros fueron abiertos. ¿Qué libros fueron abiertos? Según Jesucristo, nosotros íbamos a ser juzgados ¿por qué? Por la palabra de Dios, por la palabra que Él ha hablado, por la palabra que Dios ha hablado. O sea, nosotros vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. ¿Qué libros se abrieron en este momento para juzgar a los muertos en el juicio final? Dice, los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Muchos dicen que, mucha gente cree que esos libros son un registro de que Dios lleva de todo lo que tú haces en tu vida, en el mundo. Pero no está hablando de eso. Aquí está hablando de unos libros por los cuales vamos a ser juzgados. Y según Jesucristo, esos libros o esa palabra por la cual vamos a ser juzgados, esos libros por los cuales vamos a ser juzgados, es la palabra de Dios. Por tanto, el que nos juzga es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos juzga. Y el otro libro que fue abierto es el libro de la vida. Ahí sí nuestros nombres tienen que estar escritos en ese libro de la vida. Porque al final dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Cuál es el juicio que nosotros no debemos juzgar? O sea, ¿qué nos corresponde a nosotros entonces? Si no tenemos que juzgar para no ser juzgados. O sea, ¿cuál es el juicio? ¿Qué es lo que no debemos nosotros juzgar para no ser juzgados? ¿Qué es lo que nosotros no debemos condenar para no ser condenados? Y es eso, precisamente. A nosotros no nos corresponde juzgar a nadie en cuanto a salvación o no salvación, en cuanto a condenación o salvación. O sea, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. A nosotros no nos corresponde decirle a alguien que es condenado, aunque en la palabra nos enseña de que sí va a ser condenado, lo que la palabra dice. Igual que la palabra puede decir quién puede ser salvo o no, pero tampoco nos corresponde a nosotros decir quién es el salvo o quién, que se muere una persona que nosotros consideramos cristiano fiel y decimos ese hermano está en la presencia de Dios. Podemos decirlo, pero ese juicio le corresponde a Dios, no nos corresponde a nosotros. Así como no podemos condenar a nadie,
Tampoco podemos decir, este hermano es salvo, porque no sé cuál es la vida oculta que podía llevar. O sea, uno nunca sabe. O sea, por ese juicio le corresponde a Dios, no nos corresponde a nosotros. O sea, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Perdonar, para que podamos ser perdonados. Si no perdonamos, no podemos ser perdonados. Versículo 38. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Quieren comentar esto? Agustín, Díganme. hay un pasaje que me llevaste ahí a pensar un poco y es sobre el Evangelio de Juan, capítulo 12, cuando Jesús dice, bueno, lo voy a leer, el 12:48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue la palabra que he hablado. Eso es lo que tú estás conversando de que los libros fueron abiertos. Y me llama la atención el versículo anterior, porque Dios dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo le juzgo, porque yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Como, ahí se ve la diferencia, como Cristo dice, yo vengo a salvar al mundo, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que ya es la palabra, ella sí va a juzgar en el día postrero. Amén. Así es. Amén. ¿Otro aporte? ¿Alguien quiere aportar algo más? Roberto Linares. Dios le bendiga, hermano. Sí, eso es muy importante, hermano, muy bonito punto, me encanta. Y eso de juzgar a las personas, algunas personas se atreven a decir y que vieron a una persona que ha muerto o que lo llevan a los ángeles para los cielos. Algunos conocieron escucharon al famoso G. Ávila. Mucha gente se atrevió a decirle que lo vieron, pues los ángeles lo llevaban para el cielo. Y, y dice, según de Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso es, va, y a veces le decía, hay personas que le hacen preguntas a uno. Por ejemplo, a mí me hacían la pregunta de una persona que nunca fue a una iglesia, pero en el momento que estaba en el hospital, se arrepintió y hicieron una oración por ella y ella aceptó que oraran por ella. Entonces me preguntaban si iba a ser salva o no iba a ser salva. Entonces yo les dicté este versículo bíblico que aparece aquí en 2 de Timoteo 4. Es mi aportación, hermano. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Bueno, yo quería solamente hacer una mención ahí muy breve del versículo 37, hermano querido, que es bueno hacer la distinción, ¿no? Aunque la mencionó al principio, pero es bueno como que reforzar. O sea, el juicio al que se refiere Jesucristo allí es al juicio de las cosas triviales del día a día. Entre nosotros. Entre nosotros. Exactamente, de los asuntos relacionales, ¿sí me entiendes? Y otra cosa es el juicio de la eternidad, juicio en su segunda venida. Son dos puntos distintos y creo que el Señor Jesucristo está tratando solo uno en este caso, solo uno, el relacional. Y bueno, ya gracias a Dios ha dado bastante información precisa de que sí debemos jugar, en este caso, según verdad, correctamente. Correctamente. Lo que sí tengo es preguntas sobre los siguientes versículos, preguntas que me hago, pero bueno, mientras vayamos leyendo los siguientes versículos, pues la mostramos. Eso, hermano. Fíjate que en el contexto de que está hablando Jesucristo, en los versículos 27 al 35, de los enemigos, los que te aborrecen, los que te hacen daño, el que te abofetea, el que no te ama, o sea, está hablando de toda la gente que no te quiere. ¿A quién juzgas? ¿A quién condenas? ¿Lo estás condenando? ¿Lo estás juzgando a ellos? Ahí está, es el relacionamiento que tengamos con las personas y cómo debemos tratarlos, cómo debemos verlos. Por eso dice, no juzguéis a ellos, a ti no te corresponde eso, juzgarlos, para que no seáis juzgados, porque el problema es que de repente ellos también actúan mal, pero nosotros también hacemos lo mismo. Es lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 2. O sea, tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Por eso no debemos juzgar para no ser juzgados. Hermano querido, el problema es ese.
que tampoco somos perfectos y siempre vamos a fallar. De una u otra manera vamos a fallar. Pero siempre vemos, como dice aquí, la viga en el ojo, la paja en el ojo de tu hermano, pero no miras la viga que tienes en tu propio ojo. Por eso es que tendemos a condenar a las personas, porque creemos que son peores que nosotros, pero no vemos nuestra propia vida, de cómo somos, de cómo nos comportamos y lo que hacemos. Así es. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Dice, perdonad y seréis perdonados. ¿Cuál es la actitud correcta del cristiano? Perdónalo. O sea, si te hace daño, si te persigue, si te abofetea, si te habla mal de ti, perdónalo. Eso es lo que te corresponde a ti. Aunque él no te haya pedido perdón. Pero el deber cristiano es, mientras dependa de nosotros, como decía, creo que era el apóstol Pablo, mientras depende de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, lo que nos corresponde a nosotros. Eso es lo que quería Jesús cuando estaba en la cruz y le suplicó a su Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. O sea, todo esto es compatible con lo que estás hablando. Exactamente. Porque pecado es pecado. O sea, pecado puede ser de una manera u otra, pero pecado es pecado. Tanto, no hay pecado más grande que otro. O sea, el pecado es pecado ante Dios igual. Entonces, perdonad y seréis perdonados. Dime. Que me llama también la atención en esta parte que, o sea, el Señor Cristo quiere moldear, o sea, lo que es la parte del instinto natural que uno tiene o la reacción natural que uno tiene, tanto en lo que estudiamos ayer y la semana pasada, del amor hacia los enemigos del carácter de Dios, como ahora también en esta parte del juzgar. Uno tiene como un instinto natural por reaccionar mal hacia lo que nos hace mal, o un instinto natural de emitir juicios, equívocos o errados. Y, o sea, hay que dejar eso porque eso simplemente deteriora las relaciones e impide el progreso en el crecimiento, en la madurez, etcétera, etcétera, etcétera. Esa tendencia natural o ese instinto natural de juzgar, de juicio anticipado, no jugamos las cosas a veces antes de tiempo, etcétera, 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 o a la persona. Yo creo que eso hay que cambiarlo, no lo creo, lo dice el Señor. No solamente que yo lo crea, sino que el Señor lo dice. ¿Entiendes? Que hay que cambiar esa parte, solamente eso. Ese es el crecimiento espiritual que necesitamos todos. Por eso es que el apóstol Pedro decía que deseamos como niños, que recién nació la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos. Es crecer para salvación. ¿Por qué para salvación? Ya somos salvos en el momento que somos bautizados. Pero tenemos que crecer para salvación. ¿Por qué? Porque tenemos que ir mejorando nuestra vida, o sea, cambiar nuestra vida, o sea, que nuestra vida sea transformada. No podemos seguir siendo las mismas personas de antes. No podemos seguir actuando como actuábamos antes. Lo que tú dices, las reacciones naturales del ser humano. O sea, a medida que yo voy creciendo espiritualmente, ya yo empiezo a detenerme a pensar cómo es la vida que yo debo vivir para agradar a Dios. Aunque yo sigo sintiendo, sigo reaccionando amor por instinto, pero me freno porque ya tengo un crecimiento, ya puedo pensar mejor y tratar de actuar de la manera correcta, empezar a una accionar. Una conciencia hacia Dios. Exactamente, empezar a accionar y no reaccionar. El problema del ser humano es que reacciona, no acciona. Accionar es pensar antes de hacer las cosas, antes de decir las cosas. Entonces, nuestro deber como cristianos, cuando alguien no te quiere, cuando alguien te trata mal, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien te aborrece, cuando alguien te da por una mejilla, dice, perdonad y serás perdonados. O sea, nuestra misión es perdonar, o sea, nuestra vida debe ser de perdón. Debemos vivir vidas de perdón, porque mucha gente, amor, te va a hacer daño en este mundo. Pero tenemos que aprender a perdonar. Aunque la persona no se arrepienta ni te pida perdón, pero en nuestro corazón tiene que haber perdón. Si esa persona, como dice el mismo Jesucristo, necesita de ti, tienes que ayudarlo. Tienes que ayudarlo, o sea, tienes que darle, pues. Esa es la misión. Y sobre todo, en cuanto a la espiritualidad, que es la misión nuestra de ayudar a las personas. Entonces, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. ¿Dad qué? ¿De qué edad está hablando Jesucristo aquí? ¿Qué tenemos que dar? ¿Qué creen ustedes que tenemos que dar? Y se os dará. ¿Dad? ¿Dad qué? ¿Qué tenemos que dar?
Dad y se os dará. Fíjese que habla de medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Quién entiende ese parábola? Hablando de la capacidad de perdonar, porque a veces medio perdonamos, y lo que está hablando aquí es que tenemos que perdonar completamente. Fíjate que Jesucristo está hablando de dar y se os dará. ¿Qué tenemos que dar nosotros y qué se nos va a dar a nosotros? ¿Qué Dios nos va a dar a nosotros? Porque el que nos va a dar es Dios. ¿Y qué tenemos que dar nosotros para que Dios nos dé? Cuando habla de medida buena, apretada, remecida y rebosada, está hablando del trigo. Claro. En la parábola está hablando de trigo. En el trigo, tú tenías una medida buena, era cuando estaba apretada. Tenías que apretarlo para que cupiera más trigo en el saco. Remecida para que se asentara mejor y rebosando, o sea, que el saco estuviera más que lleno. Pues. O sea, te va a dar más de lo que tú necesitas. Un saco completamente lleno, bien apretado, bien pesado y que rebosando. O sea, eso es lo que te va a dar Dios cuando tú das. ¿Y qué es lo que da uno? ¿Qué es lo que vamos a dar nosotros? Esa es la pregunta de las 20.008. ¿Qué creen ustedes? Yo no sé. Pero según el contexto que venimos viendo, sobre el perdonar, sobre el amar a los enemigos, sobre el hacer bien al que te hace mal, el que te aborrece, el que te hiere una mejilla, ponle la otra, el que te pida, dale. ¿Qué tenemos que dar nosotros? ¿Qué tenemos que entregar al mundo? ¿Qué entregó Jesucristo al mundo? Entregó su vida, pero en este caso estamos hablando de practicar el amor al prójimo, hacer el amor al prójimo. Pero el ejemplo a seguir es Jesucristo. ¿Qué hacía él? Servir. Servir. Entonces, ¿qué damos nosotros? Servicio. Servir a los demás. Ahora, ¿a quiénes servimos? ¿A quiénes ayudamos? ¿A quiénes le damos? A nuestro prójimo. A nuestro prójimo. A todos, todo aquel que necesite y todo necesita de nosotros. O sea, nosotros somos necesarios. Por eso Jesucristo habla de que nosotros somos la sal y la luz. Agustín, yo creo, podría ser aquí, preguntándonos, haciéndonos la pregunta buena. Me encanta mucho la explicación del saco de trigo y todo eso, ¿verdad? Nunca lo había visto así. Gracias a Dios que pues, lo estoy entendiendo más. Me parece que, o sea, el Señor Jesucristo en el 38 quiere hacer como un contraste, ¿no? En lugar de juzgar incorrectamente, o sea, lo que muestra el versículo 37, dediquémonos más bien a dar, a hacer, a lo bueno, ¿entiendes? En lugar de juzgar equivocadamente, ¿verdad? En lugar de guardar resentimiento y de no perdonar, que prácticamente lo que o en lugar de condenar, que es lo que dice el 37. El 37 habla de juzgar, condenar y no perdonar. O sea, en lugar de andar en ese, o sea, dediquémonos más bien a dar lo bueno. Versículo 38. No sé, lo estoy medio entendiendo de esa manera. Pues. O sea, seamos lo opuesto al 37, pues seamos lo opuesto, nos dice el versículo 38, para que recibamos nosotros también bendición en ese caso. Es como lo veo. Que a Pablo mencionando a Jesucristo decía que Jesucristo decía que más bienaventurado es dar que recibir. O sea, hay más felicidad en dar que recibir, pero en el mundo, ¿qué entendemos nosotros? ¿O qué nos han enseñado? Que cuando tú recibes eres feliz. No, al contrario, ¿verdad? Pero Jesucristo nos enseña que es más feliz dar, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces aquí él está hablando de lo mismo, dar y se os dará, o sea, tenemos que darnos por completo, darnos por completo. O sea, ¿cuál era la misión de los apóstoles? Aquí está hablando de los apóstoles y a nosotros también. ¿Cuál era la misión de ellos? Darse a sí mismos. Ellos tenían iban a sufrir en el mundo. O sea, él estaba preparándolos para ese momento, porque ellos iban a sufrir en el mundo. Y se los dice, en el mundo tendréis tribulación. En el mundo tendréis tribulación, allá en Juan 16, 33, si no me equivoco. Pero ellos tenían que aprender que tenían que dar. O sea, su misión era darse a sí mismo por rescate del mundo. O sea, Jesucristo se dio a sí mismo por el rescate del mundo en la cruz. Pero ellos tenían que darse a sí mismos por la predicación de la palabra. Dime, Alejandro. El paralelo de Mateo 7
no sé si es bueno observarlo para ver qué más podemos ver allí en esa parte de no juzgar, ¿no? A los demás. Mateo 7:1 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a los otros es el criterio con que se les juzgará a ustedes. Está interesante Exacto, eso. más o menos lo que venimos diciendo, pues, lo que venimos hablando. Bueno, parte de lo que dice Gálatas, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Exactamente, es correcto. Sí, yo creo que tiene mucho que ver también acá, hermano, la parte de la influencia del cristiano en la sociedad o de la misión del discípulo y del seguidor de Cristo en la sociedad. Por eso habla mucho de eso y por eso habla en el 39, en el 40 de eso, pues de guiar y de hacer la obra con los demás a través de la buena relación con ellos, en este caso. Porque fíjate cómo él termina el 38, después que habla de medida buena, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, ¿qué tiene que ver dar con medir? O sea, ¿cómo medimos? O sea, ¿qué estamos midiendo? Eso es, yo creo que él está hablando de hacer acepción de personas. Eso es lo que está hablando aquí Jesucristo. Tiene que ver con eso. Cuando hace acepción de personas en cuanto a juzgarlas. ¿Ah? Yo he visto, hermano querido, que, bueno, algo aquí como especie de una reflexión personal. He visto gente que ha dado un trato duro, o su juicio, o su manera de medir a los demás por muchos años, y después ellos reciben lo mismo, peor, ¿no? Reciben lo mismo, peor. Tanto en lo espiritual, en el reino de los cielos, como en lo secular. Esto no falla, hermano. Eso es Esto así. no falla. Sí. Y fíjate, lo complementa con el 39. Y le decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Entonces, ¿de qué ciego está hablando él? Exacto, Del hablando de que ciego juzga, espiritual, pero ¿de qué del que no ciego? Está perdona, hablando del del que, que exacto, del que, primero hay un ciego que es el que te hace daño, el que te aborrece, el que te persigue, el que te maldice, todo lo que habla Jesús aquí. Y el otro ciego sería el que quiere guiarlos a ellos, pero que tampoco ve. O sea, ellos tienen que cambiar su mentalidad, los apóstoles, tienen que cambiar su visión de las cosas. Tienen que ver las cosas diferentes. El ciego es el que, ese Dime. ciego es el que realmente, ese ciego el que está guiando, o sea, el que guía mal, pues, el que guía mal, el mal guía. Porque si tú guías a una persona por un lado incorrecto, por supuesto va a caer en las cosas incorrectas. Y ambos caerán en el hoyo, dice la palabra. Estos falsos profetas, falsos maestros, falsos... esos son los que se refiere a esta palabra. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Cuál era lo que esperaba Jesús de los discípulos? Dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero el que fuere perfeccionado será como su maestro. Se les está enseñando que aprendan de él. Que llegaran a ser como él. Que llegaran al nivel, o sea, al nivel de Jesucristo, pues de su maestro, que llegaran al mismo nivel. Claro, tuvo que venir el Espíritu Santo para ayudarlos. Pero la tarea es que ellos pudieran entender, pudieran ver, no fueran ciegos, pudieran entender, pudieran ver la verdadera vida que Jesucristo les estaba enseñando, la verdadera misión que tenían ellos, la verdadera manera de comportarse ante el mundo, del trato que tenían que tener con los demás. Que ellos iban a sufrir, sí iban a sufrir, iban a pasar, porque el mundo no estaba acostumbrado a esas cosas. Pero era la manera correcta que tenían que vivir. Y eso para ellos, yo imagino que eso era difícil. O sea, cuando Jesucristo dando este sermón, yo imagino la cara de los discípulos escuchando esto. O sea, no era fácil. O sea, claro, uno lo lee aquí y le parece fácil, pero no era fácil. O sea, no es fácil, o sea, entender esto que Jesucristo le estaba enseñando a ellos. O sea, la manera de actuar diferente a lo que el mundo actúa. O sea, hacer las cosas diferentes. O sea, que no era natural en ellos. Eso no era natural en el ser humano, hacer lo que Jesucristo estaba enseñando. Pero él dice, ustedes tienen que llegar a mi estatura, a mi nivel. Por eso es que allá en Efesios dice Pablo que
que a unos puso maestros para que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, ¿verdad? A la plenitud de Cristo, a la estatura de Cristo. Esa es la misión, es esa, que lleguemos hasta allá. Y es lo que esperamos todos llegar. Y eso solamente se consigue perfeccionándose con el estudio de la palabra de Dios, creciendo espiritualmente. Es la única manera de llegar hasta allá. Y es lo que Jesucristo trata de enseñarle a ellos. El maestro no es como su discípulo, el discípulo no es como su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, llegar a la perfección, y la perfección es ser como Jesús. Y la perfección no es la que el mundo dicta, es la que Dios dicta. Es diferente. Es diferente la perfección que el mundo entiende con la que Dios dice. Y esa es la que tenemos que entender nosotros. ¿Cuál es la perfección que debemos llegar nosotros? Y Jesucristo lo demostró de la manera como vivió en el mundo y de la manera como murió también. O sea, lo que Él hizo por nosotros, entregando su vida por nosotros. ¿Algún otro comentario sobre esto, hermano querido? Amén, amén, hermano, excelente. No, buenísimo, excelente. Y entonces en el 41 en adelante, él habla sobre la paja y la vid. Y está hablándole a quién, a los discípulos. Diciendo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, ¿qué está diciendo Jesucristo cuando habla de la paja y la viga? Dice, tú miras la paja, y la paja es una cosa pequeñita que a lo mejor es fácil de quitar, pero tú tienes una viga. O sea, quita primero tu viga para que puedas sacar la paja. O sea, primero tienes que crecer tú, tienes que mejorar tú, tienes que cambiar tú, para que después puedas ayudar a otro a que cambie también su vida. Entonces ellos tenían que verse a sí mismos. Y el problema que tenemos nosotros, los seres humanos, es que siempre vemos los defectos de los demás. Y vemos los pecados de los demás, vemos las cosas malas que hacen los demás, pero no vemos nuestros propios defectos, nuestros propios pecados y lo que hacemos nosotros. Ese es el problema que tenemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es vernos a nosotros mismos, desnudarnos espiritualmente ante Dios, ver lo que somos, pedirle perdón a Dios, tratar de cambiar y procurar cambiar nuestra vida. Y después entonces podemos ayudar a otros a cambiar su vida. Porque nuestro primer ministerio, nuestra primera predicación al mundo debe ser tu propia vida. O sea, si tu vida no es una vida que muestre a Dios, entonces ¿de qué sirve que vayas a hablarle de Dios a otras personas? O sea, primeramente tenemos que cambiar nosotros. Nuestra vida tiene que ser diferente. No puede ser la misma vida que teníamos antes. Porque ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y ese es el secreto. O sea, eso es lo que debemos hacer. O sea, aprender de que tenemos que crecer espiritualmente. Preocuparnos primeramente por nosotros, lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cómo estamos viendo las cosas, cómo estamos actuando ante el mundo, cómo es nuestro relacionamiento con los demás, cómo estamos tratando a los demás, de qué manera estamos viviendo. Somos humanos y sentimos, eso es natural, eso es natural en nosotros, pero tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Las emociones tienen que ser controladas. Nosotros no podemos dejar que nuestras emociones fluyan. Uno cuando anda en la calle, sobre todo manejando, uno ve cada cosa y tiene cada provocación en cuanto a insultos que te dan y todas esas cosas. Pero uno, como cristiano, uno tiene que aprender a no actuar como actúan los demás. Uno tiene que actuar diferente. Te maldicen, ¿qué haces tú? Bendices. Eso es lo que hace uno. O sea, tú no puedes actuar igual, tú tienes que actuar diferente. Entonces, nuestra vida tiene que ser contraria. Entonces, el discípulo no es mayor que su maestro, pero cuando es perfeccionado llega a ser como su maestro. Y tenemos que perfeccionarnos, llegar a ser perfectos ante Dios. Y eso tenemos que hacer. Tenemos que llegar a ese nivel de ser perfectos ante Dios. ¿Preguntas o más comentarios? Hermano querido, Dígame. yo creo que la mejor manera de ayudar a los demás y la mejor manera de servir a los demás y de influir a los demás, sea nuestra esposa, nuestros hijos o las personas a las que Dios nos permite servirle en el área que sea, la mejor manera de ayudarles a ellos es teniendo nosotros una buena relación con Dios y permitiendo que Dios nos transforme.
Cuando nosotros tenemos buena relación con Dios y permitimos que Dios nos transforme, automática e inmediatamente vamos a bendecir y a beneficiar a quienes están a nuestro alrededor. Es lo que yo también concluyo en este momento. Mientras yo más me parezco a Dios, mientras yo más tengo la misericordia de Dios y mientras yo más tengo el carácter de Dios y la mesa, no solamente seré bendecido yo, sino inmediatamente son bendecidos quienes están a mi alrededor. Me ofenderán, me agredirán, me dañarán, lo que sea, pero uno pues reaccionará correctamente para con ellos. O no les juzgará, o sea, no tendrá un juicio equívoco, carnal, humano, sino un juicio correcto, un juicio cabal, como dice Proverbio, que el juicio cabal le agrada, ¿verdad? El juicio. Eso, hermano querido, solamente eso. Por eso es que para tener una buena relación con Dios, primero tenemos que vernos nosotros mismos, analizar lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, la manera como nos relacionamos con los demás, cómo actuamos ante los demás, o sea, de qué manera estamos hablando cuando estamos solos con la gente del mundo, de qué manera nos comportamos con la gente del mundo. ¿Somos cristianos solamente cuando estamos entre cristianos o somos cristianos siempre? El cristiano es un reflejo de la relación con Dios. Somos un reflejo de nuestra relación con Dios. Así es sencillo. Pero tiene que ser siempre, donde tú te manejes, en cualquier sitio, en la escuela, en el trabajo, en la calle, donde tú te relaciones, tiene que ser aquí 24/7, 365. 24/7, exactamente, 365. Y cuando es bisiesto, 366. Así es, hermano. ¿Algún otro comentario, preguntas? Hermano Roberto, no lo hemos escuchado. Yo, hermanitos, a la verdad el cristiano siempre debe ser luz, donde quiera que esté y con quien quiera que esté. Amén. Así es, hermano. En cualquier sitio, en cualquier día. La iglesia no es un sitio donde estamos reunidos, la iglesia somos nosotros. Y la iglesia de Cristo debe ser respetada. Debemos respetar, nosotros somos la iglesia y tenemos que respetar ese cuerpo de Cristo que está en nosotros. Porque es la esposa de Cristo, imagínense ustedes. Casi nada. Y yo no he dicho nada porque yo soy cristiano dominguero, hermano. Así me gusta, hermano. Así es. Esperamos que no, ¿verdad? Esperamos que no. No, o sea, no, porque hay gente que hace diferencia entre estar reunidos y estar solos, o sea, eso no puede ser, o sea, la iglesia somos nosotros, la iglesia no es un sitio, la iglesia es un estado, somos nosotros. Y como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, tenemos que seguir respetando ese cuerpo de Cristo. Y eso está en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces eso es muy importante y eso tenemos que tomarlo en cuenta todos los días en cualquier sitio estemos, donde nos Cuando dice relacionemos. Pedro, el amor cubre una multitud de pecados, no está hablando de que se puede pecar. Está hablando de que nuestra mirada no está en el defecto, sino la mirada está en lo bueno que tiene cada quien. Exactamente. Exactamente. No estamos aquí para encontrar culpa, sino para animar a que la gente quiera ir al cielo. Exactamente. Que la gente diga, yo quiero ser como el hermano querido, como Pedro Rodríguez. Yo quiero tener una familia como Pedro Rodríguez. Eso es lo que tenemos que esperar que el mundo vea. ¿Cómo somos nosotros? Que la gente diga, yo quiero ser como ellos. Y eso lo da nuestra propia vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser. Eso lo da eso. Y esto es nuestro primer mensaje al mundo, nuestra vida. Amén. Amén. Así es. ¿Alguien más quiere comentar algo? La hermana Alex está calladita, sabe que está estudiando seguro. Ah, no, estaba haciéndose las uñas. Sí, me están haciendo las cejas, por eso es que no me las tiré. cejas. Aquí sí, estoy con la hermana que me hizo la hermana Ingrid, y entonces me está haciendo el trabajo de la ceja y de bromita me deja tener el teléfono. Sí, está bien, hermano. No vaya a mover mucho la ceja porque después le queda dispareja. Ok, entonces yo con esto creo que podemos terminar por el día de hoy. La próxima semana seguimos entonces con
con el versículo 43 y terminamos con el versículo 49 del capítulo 6. A ver si ya podemos terminar ese capítulo y empezamos el capítulo 7 de Lucas. ¿Está bien?